Hola a todos, muy buenas noches. Soy Gabriela Torres de Moroso Bucetti. Estamos en la primera llamada de 3 de nuestra segunda sesión. La segunda sesión en nuestro grupo de lectura terapéutica gratuito de paternaje basado en principios. Un grupo de lectura terapéutica para papás y mamás, para educadores que desean ser el maestro o maestra, el papá o la mamá o el líder que les hubiese gustado tener a ellos mismos. Estamos a 5 minutos y esta es la primera llamada. En 5 minutos comenzamos. Un gran abrazo. Bye bye. No se vayan. Aquí estamos. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Aquí Gabriela Torres de Moroso Bucetti transmitiendo en la segunda llamada. Son las 20:57. En 3 minutitos comenzamos nuestra sesión en la parte teórica de esta segunda sesión del grupo de lectura terapéutica paternaje basado en principios. Cómo educar a nuestros hijos como el padre o la madre que nos hubiese gustado tener a nosotros mismos. En 3 minutitos, tercera llamada y comenzamos. Un gran abrazo, esperen aquí. La parte teórica la vamos a ver aquí, en Facebook. Un abrazo. En 3 minutos comenzamos. En 2 ya comenzamos.
A todos, muy buenas noches. Buenas noches, son las 21 horas de este lunes. Lunes que, como todos los lunes de noviembre, ahora vamos a transmitir nuestras sesiones, la parte teórica de nuestros grupos de lectura terapéutica en Facebook. Lo mismo hicimos el lunes pasado y, por supuesto, cada lunes de 20 a 21:30 y luego de 21 a 21:30 solo la parte terapéutica. Solo la parte teórica. Muy buenas noches a todos, papás que se están uniendo aquí conmigo en esta sala de Zoom. Estamos ya en Facebook transmitiendo nuestra sesión, solo la parte teórica. Hola, ¿cómo están por ahí? Orte, Eri, Vero, Lisette, por supuesto, aquí están ya mis coterapeutas. Betty, te hago coanfitrión para que me ayudes a admitir. Heidi, buenas noches. Natalie, buenas noches. Julie, Esmeralda, y poco a poco los que se van uniendo. La sesión pasada fue nuestra primera sesión y hablábamos de muchas cosas. ¿Quién de ustedes recuerda que quiera tomar la palabra? ¿Qué hicimos la sesión pasada? Por ahí hay una bitácora que nos está recordando todo lo que hicimos la sesión pasada. ¿Quién podría tomar la palabra, papás, de este lado y decir de qué te acuerdas de la sesión pasada? ¿Qué hicimos la sesión pasada? Heidi, ¿podría ser tú, por favor, la que tomes la palabra? Activa tu micrófono. ¿Qué hicimos el lunes pasado? Hola, Heidi. Hola, Buenas noches, mi niña. bonita noche a todos. Claro que sí, hablamos sobre los principios como una parte fundamental para evitar pues riesgos que atentan contra la vida de nuestros hijos principalmente. Y bueno, no solamente la relación con nuestros hijos, sino también todas las relaciones interpersonales. Entonces, hablamos sobre el principio de valor, de amor y de poder Sí. como pues justo esto, ¿no? Estos pilares tan importantes que tenemos que tener muy claros, ya que nos van a servir a poner justo límites a nuestros hijos que son de manera suave en la forma, pero firme en el fondo. Y creo que eso principalmente es lo que me recuerdo como muy, con mucha claridad, esto de no tener miedo de poner estos límites con amor. Porque estos límites, si no se los ponemos nosotros, la vida se los va a poner de una manera mucho menos compasiva de lo que nosotros podríamos ponerlos. Gracias, Heidi. Claro que sí. Es muy importante lo que acaba de decir Heidi. En esta segunda sesión, les pido por favor que todos se vayan al libro, a la página 15. Y en la página 15 dice, ¿cómo son los padres que se basan en principios? ¿Cómo son los padres que basan su educación a sus hijos en principios? Y vean la cita. Dale un pescado a un niño y ese pescado lo alimentará por un día. Enséñale a pescar y alimentarás a ese niño por siempre. Estamos en la página 15. Y ahí yo digo, eso justo, así son los padres que basan su educación a sus hijos en principios. Son padres que enseñan a pescar y no que dan el pescado. Claro que dan el pescado cuando nuestros hijos son muy pequeñitos, pero en cuanto nuestros hijos empiezan a ir al kinder, cuando empiezan a relacionarse con otros niños, cuando empiezan a tener capacidad para entender que el plato debe de depositarse al menos en el fregadero después de comer, cuando empiezan
a ser seres que son socialmente activos, no como un bebé, en ese momento es el momento de empezar a enseñarlos a pescar. Por favor, necesito que alguien me lea los primeros 2 párrafos de la página 15 de mi libro Paternaje basado en principios. ¿Quién de los papás que está con nosotros podría tomar la palabra y leer los primeros 2 parrafitos? Natalie, por favor, toma la palabra, Natalie. Léenos, por favor, estos 2 párrafos. Sí, Gaby. Eso, justo esto, enseñan a pescar, conscientes de que un padre que se basa en principios no es necesario en la vida de sus hijos. En la vida de sus hijos, en su transición a la adultez, porque tienen alas fuertes y nutridas de amor, con el que han adherido cada día una nueva pluma a esas alas. Soy psicóloga y terapeuta familiar. Durante casi los últimos 30 años de mi vida, más de la mitad de ella, he escuchado a padres angustiados en mi consultorio y en los talleres y campamentos terapéuticos que imparto. Gracias, Nat. Y después vienen ciertas frases que yo he escuchado en papás, que leo, ojalá que no tan frecuente como me gustaría, pero que las leo frecuentemente. Cosas como estas. Papás que no eligen la respuesta correcta para sus hijos, que reaccionan en lugar de responder asertivamente. ¿Qué es asertividad? Es la suma de te respeto más me respeto. Si hiciéramos una ecuación, sería asertividad es igual, con un signo de igual, a me respeto, un signo de más, te respeto. Anótenlo, por favor, papás. Asertividad, signo de igual, me respeto más te respeto. No reaccionamos asertivamente. Les faltamos al respeto a nuestros hijos con nuestros regaños. Les faltamos a su respeto y nos los faltamos a nosotros muchas veces. ¿Cómo son los papás que no basan su educación en principios? Dudan de su capacidad para ser el padre o la madre y culpan al otro miembro de la pareja. Otra característica de los padres que no basan la educación de sus hijos en principios es que no hay un plan de vuelo. No se tiene un objetivo claro sobre hacia dónde dirigir el vuelo de nuestros hijos. Otra última característica, atienden lo urgente, pero no lo importante. Y yo me estoy yendo rapidito y a lo mejor tú entras por primera vez a la sesión o te conectas por primera vez a Facebook y estás oyéndome hablar de principios y dices, ¿y qué son los principios? Papás, ¿alguno de ustedes recuerda la diferencia entre principios y valores que vimos la sesión anterior? ¿Alguno de ustedes recuerda la diferencia entre valores y principios que vimos la sesión anterior? Por favor, Nat y Erika. Erika, toma tú la palabra porque a lo mejor Nat ya la tenía levantadita desde antes que me ayudó a leer. Erika, por favor, ¿cuál es la diferencia o de las diferencias que te acuerdas de la sesión pasada? Ok, Gaby, bueno, recuerdo que los principios, una de sus principales características es que son universales y son leyes naturales, se manifiestan por sí mismos, querramos o no querramos, estemos o no conscientes de ellos, son y obedecen al principio de verdad, ¿no? O sea, se manifiestan y son universales, no están a juicio, ni a ideas, ni a creencias, ni nada, simplemente se manifiestan.
Y valores son aquellos que atribuimos en la sociedad y pueden cambiar de acuerdo a una región, de acuerdo a zonas, a usos y costumbres, incluso en las familias. Cada familia tiene sus propios valores y estos sí son modificables y sí se determinan por el hombre. Pero los principios, esos no hay manera. Gracias, Kika, me encantó. Perfectamente bien contestado, como decía el doctor IQ, allá por los años 60 y 70, que muchos de ustedes ni saben quién es. Pero, Erika, lo hiciste muy bien. Gracias. Más características de papás que no basan la educación de sus hijos en principios. Piensan que si ceden, pierden. Y que si los hijos pierden, los padres ganan. Ojo, cuando tus hijos pierden, tú también pierdes. Cuando tus hijos ganan, tú también ganas. No se comunican con sentimientos con sus hijos. Quiero que escribas esto. En las familias disfuncionales, hablar con sentimientos está prohibido. En las familias disfuncionales, hablar desde los sentimientos, hablar con sentimientos, hablar de sentimientos está prohibido. Subraya, está prohibido. Hay dos características indispensables en las familias disfuncionales. No hay valores basados en principios y no se habla de sentimientos. Nunca se habla de sentimientos. Otra característica de los papás que no basan la educación de sus hijos en principios. Temen al cambio y no creen que sea de utilidad buscar ayuda. ¿Para qué? Los psicólogos, los cursos, los videos, los libros son para idiotas que no saben. ¿Qué piensas? Bueno. Desconocen cómo aplicar sinergia positiva en la familia. Me decía una mamá, mi niña de 10 años me reclamó esta semana. Mamá, siempre me dices en lo que no soy buena. ¿Por qué no a veces también me dices para lo que sí soy buena? ¡Guau! Una chiquita egresada de uno de los campamentos terapéuticos que hago yo aquí en Villa Sol y Luna. ¡Guau! Y lo recuerdo y digo, yes, eso es tener un hijo maestro. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Pues porque nuestros papás tampoco nos enseñaron desde valores basados en principios, porque nuestros papás no podían darnos lo que a ellos tampoco les pudieron dar nuestros abuelos. Y nuestros abuelos tampoco podían darles a ellos, nuestros padres, lo que tampoco ellos recibieron de nuestros bisabuelos. Y así nos vamos. Sin embargo, hoy podemos romper esta cadena. Te invito a hacerlo. Los padres que estudien, estoy en la página 16 del libro, pero sobre todo que elijan poner en práctica lo aprendido en este libro, comprenderán y estarán en condiciones de responder por ellos mismos a estas y otras difíciles preguntas. De lo contrario, tenderán, como lo hace la gran mayoría de los papás, a emplear enfoques fortuitos y temporales, así como por ensayo y error, que atacan más la gotera, pero no la fuga. Cuando un papá me dice, necesito ayuda para mi hijo, de inmediato digo, ¿cómo no? Ven tú y tu esposa a terapia. Te prometo que así voy a ayudar a tu hijo. Yo no veo niños porque no me gusta trabajar en las goteras.
A mí me gusta trabajar con las fugas que producen las goteras. Los papás, desafortunadamente, tendemos a copiar mucho a nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque al igual que nuestros hijos, aprendemos un 90% de lo que nuestros hijos, de lo que nuestros padres hacen y un 10% de lo que nos escuchaba, que les escuchábamos decirnos. Hemos hablado del problema. Ya llevamos 15 minutos hablando del problema. Ahora empecemos a hablar de soluciones. Y el tema es un tema de principios. Esto es una cuestión de principios. Las soluciones son precisamente los principios. No busques más. No busques soluciones fáciles. Dice la página 17, por la parte media, el problema, 2 puntos. Algunos padres no están dispuestos a pagar el precio que significa educar a sus hijos basándonos en principios. Creen que pueden fingir preocupación y así cuidar su imagen dentro de un grupo social y familiar al que pertenecen, para después gritar a sus hijos, vociferar a sus hijos y abandonar emocionalmente a sus hijos, y a veces también abandono físico. Luego se asombran al ver que sus hijos adolescentes entran en contacto con las drogas, el alcohol y el sexo para llenar el vacío que sienten en sus vidas, quizás a muy temprana edad. Más del problema. Cuando propongo hacer terapia 6 meses y complementar el proceso terapéutico con talleres y campamentos, algunos padres me contestan, ¿6 meses? ¿No se puede antes? Híjole, no se puede antes, te lo prometo. Modificar tus propios paradigmas para que desde ahí tus hijos modifiquen los de ellos es un proceso, no es un suceso. Si fuera un suceso, vendrías a un taller, cambiaría tu paradigma acerca de valores y principios y te irías. Pero esto realmente no se comprende de inmediato. Solo quiero que escribas otra frase. Todo cambio permanente no sucede rápidamente. Todo cambio permanente no sucede rápidamente. Por favor. Muchos papás toman como algo personal la rebeldía y el rechazo propios y muy sanos de la adolescencia por la sencilla razón de que emocionalmente dependen demasiado de que sus hijos los acepten. Estoy en la página 18, en la parte superior. De esta forma se origina una situación de complicidad en la cual cada uno necesita de las debilidades del otro. Eso se llama codependencia, para reforzar su propia imagen y justificar su razón de ser como elemento familiar. Ya ves cómo es mi papá, Gaby. Yo soy así porque mira cómo es mi mamá, Gaby. ¿Ya la conoces? ¿Cuándo crees que le puedes ganar a mi mamá? Así me dicen los chicos. Si tú vivieras con mi mamá, me comprenderías, Gaby. El chico culpando al otro de cómo es. Deberías ver cómo me contesta, me dice la mamá. O no me contesta, simplemente no me contesta. Uno culpando al otro de cómo es, el otro culpando al primero de cómo es. Obvio, esto no funciona. Necesitamos trabajar en algo que sí funcione. ¿Qué funciona? Bueno, cimientos sólidos, cimientos que no se muevan, cimientos que sean la base de lo que queremos construir, y lo dijimos la sesión pasada.
Los papás tenemos una misión muy clara, pero también muy desdibujada. Construir personas. Construir personas funcionales en sociedad, que no es cualquier tipo de cosa. Papá y mamá, convéncete, no hay soluciones fáciles, no hay atajos ni técnicas manipulatorias si no respetas principios. Tu paternaje no podrá alcanzar un éxito perdurable más allá de tus regaños y de tus buenas intenciones. Si solo trabajas en la conducta, trabajas de fuera hacia adentro. Si estoy aquí, te tienes que comportar así. La autoridad de tu hijo está fuera de tu hijo. Eres tú. Solo cuando estás tú. Solo así puedes verificarlo. Solo así tu hijo obedece. Eso no funciona. Si trabajamos en conductas, trabajamos de fuera hacia adentro. Pero el verdadero cambio ocurre solo de dentro hacia afuera. Cuando tú no estás, tu hijo cuida de él por él mismo. ¿Por qué? Porque conoce las reglas básicas. Si tú lo detienes para siempre decir, para, no pasas la calle sin que yo esté. Papá, pero tú no estás siempre. No importa. Si yo no estoy, tú tienes prohibido cruzar una calle. Cuando le enseñas a tu hijo las reglas de un semáforo, los principios viales, lo estás educando y protegiendo para que él se cuide a sí mismo aunque tú no estés. Cuando él sabe que verde es puedo cruzar, que amarillo es ya no me da tiempo de cruzar, mejor me espero, y que rojo significa definitivamente tengo que quedarme paradito, aquí, paradita, esperando el verde, ya no necesita a su papá cuidándolo de que cruce la calle. Es lo mismo. Con los valores basados en principios, tu hijo tiene un claro semáforo interior que regula su conducta de dentro hacia afuera. Es el mismo principio. Imagínate nada más. Tus hijos hoy tienen dispositivos electrónicos que los pueden contactar con la mayor cantidad de peligros en su propia recámara. Un dispositivo que además tú le dotaste, tú le brindaste. A menudo pensamos que el cambio es algo que viene de afuera hacia adentro, algo externo. Pero el cambio real, verdadero, el único, es el que viene de dentro hacia afuera, siempre. Hoy tan solo con algunos clics, nuestros hijos pueden estar expuestos a cosas siniestras, muy peligrosas. Necesitamos que nuestros hijos aprendan el código de conducta en las redes se llama netiqueta. ¿Qué deben y qué no deben hacer cuando alguien les pide una foto de sus partes íntimas? Te prometo no vas a estar ahí para cuidarlo. ¿Qué deben y qué no deben hacer cuando ellos les piden contraseñas? Y te prometo, tú no vas a estar ahí siempre para ayudarlo. El único cambio que va a proteger a tu hijo, porque él mismo se protege, es enseñarle reglas que se conviertan en códigos de conducta, ni más ni menos. Ahora sí, vamos a empezar realmente con este grupo terapéutico. ¿Listos para empezar? Unos minutitos más en vivo
a través de Facebook y después el grupo de papás que estamos acá cerramos nuestra conferencia en Facebook y empezamos a hablar de nosotros mismos, porque primero vamos a trabajar con nuestro propio niño antes de trabajar con nuestro niño, el que tenemos en casa. Hace unos minutos yo le preguntaba a un papá, ¿cómo fuiste educado tú? Un papá que está aquí ahora entre nosotros por invitación mía, porque hace unos minutos lo tuve en sesión y él me narraba cómo su infancia no fue tan linda, como una mamá se parecía mucho en la conducta a su pareja, como un papá se parecía mucho en la conducta a lo que él hoy hace como papá. Entonces, necesitamos trabajar con nosotros mismos antes de empezar a trabajar con nuestros niños, los que viven con nosotros. Vámonos a la página 21. Dice ahí, paternaje basado en principios. ¿Cómo son los papás basados en principios? Bueno, los papás que educan basados en principios no tratan de parecer buenos papás, son buenos papás. Dejan de trabajar en parecer y trabajan en el ser. Los papás basados en principios educan mucho más con sus acciones que con sus palabras. Los papás basados en principios eligen hacer lo correcto y no solo lo que es bueno o lo que está bien, porque muchas veces, pues, podemos hacer las cosas bien, pero no necesariamente hacemos las cosas correctas. ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas? ¿Alguno de ustedes podría participar diciéndome la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas? Última pregunta en la que estamos al aire compartiendo en nuestro Facebook Live. ¿Alguno podría contestar? ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas? A ver, les voy a ayudar un poco. Puedo engañarte bien. Puedo serte infiel muy bien y no te vas a dar cuenta. Puedo robar de tu cartera sin que te des cuenta muy bien. Puedo gritarte muy bien. Puedo faltarte al respeto muy bien. Natalie, toma la palabra, por favor. Levantaste tu mano. Bueno, hacer las cosas bien es lo que nos podría decir, un ejemplo, la sociedad, ¿no? Como por decir, robar no está bien, ¿no? Hacer las cosas bien es por decir ser honesto, algo por el estilo. Pero hacer las cosas correctas es hacerlo aunque nadie nos vea. Por decir, un ejemplo, ¿no? Yo siempre le he dicho a mis hijos, bueno, no siempre, desde que te he seguido y que he estado aquí contigo, les digo, ustedes pueden hacer pues las cosas bien, ¿no? Por decir que yo te diga, no tomes, ¿no? Si vas a una reunión. Tú puedes decir, sí, bueno, no voy a tomar, voy a hacer las cosas bien, pero muchas veces lo hacen y que dicen, ay, mi mamá no se va a dar cuenta. Entonces, ustedes tienen que hacer las cosas correctas aunque yo no esté presente. Aunque nadie los vea, Nat? ustedes tienen que hacer las cosas correctas. ¿Y qué es lo correcto? ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas? Que cuando hago lo correcto, estoy haciendo justo lo que quisiera que me hubieran hecho a mí, que me hicieran a mí. ¿Cómo educar de forma correcta?
no golpear bien, no gritar bien, no lastimar su autoestima muy bien y educar a nuestros hijos como nos gustaría que nos hubiesen educado a nosotros. Si tú educas a tus hijos como te gustaría que te hubiesen educado a ti, entonces los estás educando de forma correcta. No te confundas. Última anotación, última nota antes de despedirnos de Facebook Live. No te confundas. No estoy diciendo educa a tu hijo como a él le gustaría ser educado, porque a él le gustaría ser educado sin normas, sin reglas, sin tareas, sin bañarse, si se puede. Hablo de educar a tu hijo como a ti te gustaría haber sido educado desde esta conciencia consciente que hoy te brinda el tener la edad que tienes. Que hoy, al ser un hombre o una mujer de 35, de 33, de 40, quizás de más años, tú entiendes cómo me hubiera gustado que mi mamá fuera más dura conmigo y no me dejara reprobar. Cómo me hubiera gustado que mi mamá me llevara al colegio aún y yo me pusiera en el peor berrinche y en el peor mood, en el peor humor. Cómo me hubiera gustado que mis papás no me hubieran dejado andar con esa persona con la que yo tuve a mi primera hija a los 17 años. Desde ahí. Bueno, pues gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros en Face. Isela, Lidia, Lili, Soy, Adrianita, Ruiseñor, Brendita, Sandy, Sion, Lu, Paz, Ángela, Irmita y muchos más. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Y en este momento cierro cámaras porque empiezo a trabajar con este grupo de papás y mejor dicho, con los propios niños interiores de este grupo de papás. Gracias a todos por estar con nosotros y ahora sí, permítanme, voy a dejar de compartir un momento, voy a salir de Facebook. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes.